Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Bienvenidos a todos, a todos. Gracias, qué bueno que estamos muy al pendiente, ¿verdad?, de esta nuestra reunión y que pronto podremos hacerla presencialmente. Bueno, los frutos del Espíritu Santo no se pueden dar en la carne. Ya sé que lo hemos hablado mucho y nos lo han predicado tanto, pero nunca, nunca sobra esta palabra. Es algo que deberíamos estar bien conscientes. El fruto surge del carácter del creyente. Lo mismo que una planta, ¿verdad? Cuando es puesta en la tierra y recibe los cuidados y recibe las condiciones para que esa planta pueda fructificar o pueda dar, si flores, flores, ¿verdad? Si fruto, fruto. Así también la vida de un creyente, si un creyente no se mantiene, si no está permaneciendo y bebiendo de la fuente de vida que es Jesús, la palabra de vida, si un creyente no se mantiene obediente, fiel a los mandamientos, fiel a la presencia de Dios, a buscarla cada día, si un creyente no permanece unido a Cristo, es imposible. ¿Por qué? Porque el fruto surge del carácter del creyente y tu carácter y mi carácter es transformado toda vez que nosotros nos estamos rindiendo a la obra del Espíritu Santo. No puede haber otra forma en que nosotros lleguemos a dar el fruto que Dios espera. Entonces, si no nos movemos en el Espíritu Santo, pueden pasar muchos años y no dar los frutos que Dios espera. Y eso sería muy terrible porque nos compartía la pastora el martes una palabra muy, muy tremenda porque habla de cómo Dios llegó a desconocer su viña. Esta palabra está en Isaías 5, cómo Dios llegó a desconocer su viña, porque dijo, yo la sembré de vida escogida y la cerqué y puse una torre y puse un lagar y puse todas las condiciones óptimas, ideales para que esta vid produjera fruta, produjera uva, pero produjo uva silvestre. Entonces es peligroso, amados, que nosotros nos descuidemos. Es peligroso porque pueden pasar mucho tiempo, ¿verdad? Y no dar los frutos que Dios espera. Y no debemos de provocar al Señor, ¿verdad? Porque en Isaías 5 habla el Señor de que pues la va a arruinar, dice el Señor, le quitaré su cerco, le quitaré su vallado, ya no más, ¿verdad? No voy a desconocer a la vid, ya no voy a estar con esa vid, la voy a abandonar, voy a hacer todo lo contrario, voy a destruirla. Entonces, en Isaías 5:4, hablando del fruto, dice el Señor en Isaías 5:4, dice, qué más podía hacer a mi viña? ¿Verdad? ¿Qué más se podía hacer en mi viña o a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Qué más podría haber hecho yo a mi viña? ¿Cómo esperando yo que diese uvas ha dado uvas silvestres? Y Dios se está preguntando, ¿no? ¿Por qué sucede esto? Entonces nosotros somos la vid del Señor como su iglesia, nosotros somos esa vid escogida, nosotros somos ese plantío del Señor, esos árboles de justicia somos nosotros. Y Dios está esperando que produzcamos frutos de rectitud y de justicia. ¿Y sabes qué? Está esperando que esos frutos sean bendición para otras personas. Primero para nosotros, pero luego inmediatamente para los que nos rodean. Que otros, ¿verdad?, puedan ser bendecidos, puedan llegar a madurez, puedan ser muy beneficiados por los frutos que nosotros estamos dando, porque cuando estamos dando los frutos correctos, estamos evidenciando que permanecemos con Él, que estamos con Él, que estamos arraigados en Él, que estamos bebiendo, ¿verdad? Que la raíz de nuestra vida es Cristo, y así como la raíz nutre a toda la planta, ¿sí? Así Cristo nutre toda nuestra vida. Entonces, Dios está esperando los frutos de su espíritu, los frutos que lo glorifican. ¿Por qué? Porque Él ya hizo todo para que la iglesia los produzca. Es verdad que cuando recién llegamos a Cristo, bueno, empezamos a dar poco a poquito, ¿verdad? Quizás no inmediatamente se dejan ver los frutos, pero sí, por ejemplo, yo puedo ver el fruto de la paz en el mismo momento en que el Señor nos perdona nuestros pecados. Yo hablaba anteriormente que la primera carga que Dios nos va a quitar es la carga de la culpa, ¿verdad? Y la condenación. Y ya con eso podemos producir el primer fruto. No nosotros, sino el Espíritu Santo, que es la paz. Nos pone en paz con Dios. Pero bueno, tenemos que estar conectados con Él por encima de todo.
si pudiéramos nombrar esta plática, es estar conectados con Él, por encima de todo, por encima de lo que me rodea, de las circunstancias, de los obstáculos, de las dificultades, por encima de todo, porque estamos escuchando la voz del Padre, ¿sí? Y aunque nuestras circunstancias a nuestro alrededor estén enviando un mensaje contrario, yo me mantengo escuchando la voz del Padre, y el Padre es el que me está confirmando y afirmando dentro de mi espíritu, ¿sí? Entonces mi carne, mis ojos naturales pueden ver muchas cosas. Hay los cristianos que no han alcanzado madurez, son como niños, ¿verdad? Se atemorizan pronto, caen en duda, en incertidumbre, en temor. ¿Por qué? Porque son niños, pero los enseñamos a conectarse correctamente con la voz del Padre para que esta voz afirme sus corazones y que se mantengan escuchando esta voz, ¿sí? Oyendo esta voz que te está llevando justamente al camino y a tu destino, ¿verdad? Sin desviarnos ni a izquierda ni a derecha. Entonces, aquellos que no se arraigan en Cristo, que no están conectados con lo que está hablando, con lo que Él está revelando, o incluso con lo que Él está ordenando, son como las ramas de la vid que tocan el suelo, nos explicaba la pastora, ¿verdad? ¿Por qué es que esta vid escogida, que tuvo todos los cuidados necesarios, no produjo la uva que esperaba, ¿verdad? Porque esta vid o esta viña produjo uvas silvestres. Bueno, ¿por qué dice? Porque las ramas de la vid que tocan el suelo echan su propia raíz. Así es cualquier creyente que se está conectando con otras cosas que no es Dios. Así es el creyente que está poniendo más atención a otras cosas y no a la voz de Dios. Así son los creyentes que no han entendido que su madurez, su fortaleza, su paz, su alegría, todo, ¿verdad? Su propósito está en escuchar la voz de Dios y no entrar en pánico, ¿verdad? Entonces, producen uvas silvestres y amargas. ¿Por qué? Porque no están conectados a la fuente, o creen que están conectados, pero no están conectados correctamente. Como cuando el celular, ¿verdad? No está cargando, que dices tú, algo está pasando, o el cable está mal, o la que se conecta, algo está mal. Entonces, aquellos que no están permaneciendo en Él y en sus palabras, ¿verdad? Estos no podrán dar el fruto correcto. Por los frutos somos conocidos, si somos de Él o no. En la iglesia es muy sencillo darnos cuenta quienes realmente están conectados o quienes realmente han entendido la importancia, la preeminencia, lo apremiante que es no perder esa conexión, quienes lo han entendido, a quienes ya les ha sido enseñado. Entonces, tenemos que dar los frutos que el Padre espera, no los vamos a dar por nuestra propia cuenta. Tenemos que estar conectados con aquel que va a transformar nuestro carácter para que podamos dar los frutos conforme lo describe la palabra en Gálatas 5, 22 y 23, ¿verdad? Entonces, pero primero vamos a ver Apocalipsis 2, amados, Apocalipsis 2, versos 2 al 3. Yo quiero darte este día algunos ejemplos de personas que dieron frutos, abundantes frutos, preciosos frutos, que glorificaron al Padre en sus vidas, pero no fue algo fácil. No fue algo fácil, ¿verdad? Lleva incluido el sufrimiento, el ser mansos, el ser humildes, el ser, ¿cómo se dice?, entregados a Dios en todo sentido. ¿Por qué? Porque, como te digo, aunque veamos las cosas contrarias, el mantenernos firmes en lo que Dios nos ha hablado o mostrado o revelado, eso nos va a hacer que lleguemos al destino. Que no desertemos, porque ninguno de nosotros debemos desertar. Tenemos todo, ¿verdad?, para llegar al destino. Entonces, Apocalipsis capítulo 2, versos 2 y 3 dice la palabra, hablando el Señor, ¿verdad? Dice, yo conozco tus obras, le está hablando a la iglesia, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia. Otra vez vuelve a nombrar la paciencia. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Y no has desmayado. Yo conozco tus obras, ¿verdad? Yo conozco, dice, que has llegado a ser maduro,
que has probado a los que se dicen ser apóstoles, que no te dejas guiar por cualquier palabra que te dan. Yo he comprobado, ¿verdad?, que has sufrido y en tu sufrimiento y en tus penas y dolores y en tus aflicciones has tenido paciencia, no has perdido tu fe. No has perdido tu fe, no has dejado de mirar, dice el Señor, hacia dónde yo te estoy llevando. Has esperado, dice el Señor, con paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Fíjate qué increíble que aunque está hablando de una iglesia que ha sufrido y que ha padecido, ¿verdad? Dice que no ha dejado de trabajar. Dice que esta iglesia no ha desmayado, ¿sí? Entonces, es hermosa la palabra de Dios. El verso 3, amados, este verso que estábamos viendo, verso 3, donde dice, has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Por amor de mi nombre. Porque me has creído a mí, ¿verdad? Por amor de mi nombre. Este verso 3 se aplica perfectamente a aquellos que como José, hoy quiero hablarles de José, José el soñador, como José dice, han prevalecido y se han mantenido fieles a Dios en medio de las circunstancias adversas. Si tenemos un ejemplo de paciencia, si tenemos un ejemplo de mansedumbre, de fidelidad a Dios, es José. Este joven, ¿verdad?, que fue llamado por Dios para gobernar, este joven que fue llamado por Dios para ser un salvador, este joven que recibió sueños desde que él era chico, ¿verdad? Y que este joven se mantuvo a pesar de todo lo que sobrevino a él, a pesar de todas las experiencias amargas que tuvo que atravesar, a pesar de las circunstancias, ¿verdad?, que tuvo que atravesar él. Él mantuvo su fidelidad, ha sufrido, le dice la palabra, ¿verdad? Aquí en Apocalipsis, capítulo 2, verso 3, ha sufrido, porque de ser el consentido de su papá pasó a ser esclavo en otra tierra. Fue vendido, ¿verdad? Fue llevado a Egipto, fue vendido por sus propios hermanos. Yo no me imagino un dolor tan grande, ¿verdad? Pero este José se mantuvo fiel. Dios metió a José en un entrenamiento intenso y drástico. Fue un entrenamiento doloroso, ¿verdad? Fue algo tremendo. Siendo un muchacho, y José aprobó. Siendo él un muchacho, fue vendido, fue rechazado. Primero fue vendido por sus hermanos, fue acusado, ya estando en Egipto, sirviendo a uno de estos hombres de Faraón, y fue encarcelado, ¿verdad? Fue encarcelado, fue tratado como un convicto, como un reo, ¿verdad? Sin que él hubiese declarado que había pecado, porque él no hizo nada malo. Entonces, pero sabes, la actitud de José hizo toda la diferencia, porque habla aquí que has sufrido y has tenido paciencia, has mantenido tu mansedumbre, te has mantenido humilde, no ha salido de tu boca queja, no te has lamentado por tu condición, has esperado con paciencia que se cumplan mis sueños en tu vida, dice el Señor. Entonces, su actitud sin queja le trajo una unción. Yo recuerdo que nos compartían en la iglesia que es diferente la manera como esperas en Dios, porque puedes decir, yo estoy esperando en Dios, pero puedo tener una actitud como de enojo, una actitud como de lamento, como pues sí, tengo que esperar en Dios esto. No, José nunca estaba en queja, él se mantenía trabajando, él siempre estaba atendiendo las cosas, haciendo las cosas como para el Señor, no desmayaba, no lamentaba. Yo no sé si lloraba por las noches, ¿verdad? Sí, pues ha sufrido, dice la palabra, pero él mantenía su corazón, ¿verdad?, fijo en los sueños que el Señor le había dado. Entonces, esa actitud le trajo una unción. Él estaba siendo preparado para ser gobernador de Egipto. O sea, muchas vidas iban a depender de él. Muchas vidas iban a depender de su obediencia, de su paciencia. Muchas vidas iban a depender de su valor. Es más, 2 naciones, la nación de Israel y el mismo Egipto, iba a depender de la obediencia de este hombre, de la mansedumbre y la paciencia de este hombre, de que él se mantuviera fiel. Así que no entendemos a veces, amados, por qué las circunstancias a veces nos son contrarias, pero si mantenemos los sueños de Dios vivos, las revelaciones de Dios, estamos firmes. Aquí tengo una nota: las circunstancias no determinan si Dios está con nosotros o no. ¿Recuerdas a Job? No, Dios no lo había abandonado.
Las circunstancias no determinaban si Dios estaba con él o no. Dios estaba con Job y Dios estaba con José, a pesar de que todo mostrara lo contrario. Así que no podemos dejar de soñar, aunque estemos en una situación difícil o en un gran oprobio, podemos seguir siendo una bendición. Porque José siguió siendo bendición, allí donde fue vendido, ahí donde él servía como esclavo, ahí él fue bendición. ¿Sí? Entonces él siempre estaba trabajando duro, siempre. Vamos a ver en Génesis 39, 2 al 6. No vamos a leer toda la historia de José, tú la puedes encontrar ahí en Génesis, versos 39 o hacia atrás, ¿verdad? Puedes encontrar todo lo que es la historia de la vida de José. Entonces vamos ahorita a ver Génesis 39, Génesis capítulo 39, versos 2 al 6. ¿Listos? Dice la palabra: mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Verso 4. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Fíjate, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y de bella presencia. ¡Guau! ¿Verdad? Dice que este muchacho tenía un semblante hermoso, una presencia hermosa. No estaba en su rostro, ¿verdad? No estaba con amargura. Era alguien agradable a los ojos. ¿Por qué? Porque José mantenía su fe. Mantenía su fe en Dios. Entonces, amados, la unción viene por la actitud. Cada vez que José tenía esa buena actitud, Dios lo promovía. ¿Sí? Entonces Dios lo promovía. Tenemos que estar mirando lo que Dios está haciendo. No podemos permitir que nuestro corazón se llene de duda. No, yo no puedo permitir que mi corazón se llene de incertidumbre o de temor por descuido, por estar desconectada, sino que yo debo mantenerme. La palabra debe estarme dando siempre, ¿verdad? Debe estar siempre atrayendo a mí las promesas de Dios. Debe estarme siempre mostrando el camino hacia donde Dios me lleva. Entonces tengo que tener suficiente palabra en mi corazón. Tengo que mantener la palabra en mi corazón. Tengo que mantenerme ardiendo mi corazón por las palabras que estoy escuchando. Tengo que repetírmelas una y otra vez hasta que mi espíritu las reciba, ¿verdad? Y una vez que mi espíritu las reciba, entonces sujeto toda mi carne a mi espíritu. Tiene que estar alineado, nos decía la pastora, tu espíritu, mi espíritu tiene que estar alineado, mi alma a mi espíritu. ¿Por qué? Porque mi espíritu está conectado con Dios. Entonces, José tenía un hermoso semblante. ¿Por qué? Porque él tenía presente lo que Dios le había mostrado en sueños. Eso lo hizo tener paciencia y no desmayar. Y no desmayar. Entonces, dependiendo en dónde estén puestos nuestros ojos, es la actitud que vamos a tener. Dependiendo dónde estoy poniendo mis ojos, ¿verdad? Si estoy poniendo mis ojos en mi necesidad, si estoy poniendo mis ojos en ¿cómo se dice? Si no tengo esperanza, si no me estoy nutriendo, si no estoy buscando incrementar mi fe, no la estoy aumentando, no estoy cuidando mi fe, no me estoy fortaleciendo en fe, pues muy fácilmente hay muchas razones por las cuales ser pesimistas, ¿verdad? Mirar a nuestro alrededor y ver todo lo que está pasando. Pero nosotros mantenemos nuestros ojos puestos en Él, en el Señor. Dependiendo de dónde estén puestos tus ojos, es la actitud que vamos a tener, que vas a tener. Puesto los ojos en Jesús, dice la palabra. Él está perfeccionando su iglesia y su obra no se detiene. O sea, no importa los rumores, lo que oigan, lo que digan, lo que hablen, lo que informen. La obra de Dios no está detenida, Dios no ha parado, Dios está avanzando. Él dijo, yo edificaré mi iglesia. Y tenemos que estar seguros, confiados, tranquilos. Él es el arquitecto, el mejor arquitecto.
y Él va a terminar la obra. ¿Sí? Hasta que estemos irreprensibles, hasta que lleguemos a la medida, hasta que seamos la novia perfecta. Entonces, tenemos que confiar en eso. En Proverbios 15:13, hablando de este rostro hermoso de José, dice Proverbios 15:13, el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Quizás, ¿verdad? Te puede asaltar de pronto, te sientes triste, afligida, tienes razones, tenemos la razón, pero no podemos permanecer en esa condición porque la fuente de nuestro gozo es el Señor. Porque el motivo de mi alabanza es el Señor y Él está sentado en el trono y Él está reinando y Él ha vencido y Él nos ha dado victoria y Él dice que aún todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Y qué son todas las cosas? Pues todas, también las dificultades y las adversidades, porque todas las cosas ayudan a bien a aquellos que por Él han sido llamados, ¿verdad? Aquellos que Dios ama. Entonces, José era esclavo y no se amargó, estaba en la cárcel y no se amargó. Él estaba siendo tratado como un convicto, ¿verdad? Le habían imputado un delito que él no cometió, pero eso no amargó su corazón, ¿sí? Su fiel amor, el Señor no dejó de mostrarle su fiel amor. El plan de Dios seguía su curso. El llamado para José de ser un gobernante y un salvador seguía en pie. Ahí tenía puesta su mira, ¿verdad? José. En la cárcel era tratado como convicto, pero Dios estaba en control y es que ahí en la cárcel estaban los contactos que lo llevarían a Faraón. ¿Por qué razón Dios no lo libró? ¿Por qué razón Dios permitió que José, después de toda la injusticia y de todo el dolor de haber sido vendido y rechazado y de haber sido llevado a una tierra extraña, de haber sido arrancado del seno de su padre donde él era tan consentido y tan amado, por qué aparte de todo, ¿verdad? Dios le permite o Dios llegar hasta el punto de estar encarcelado? Bueno, pues porque Dios estaba en control. O sea, Dios seguía en control, Dios seguía su plan. Ahí en la cárcel estaban los contactos que lo iban a llevar a Faraón. Es increíble, ¿verdad? Entonces, no debemos descuidar estos detalles. Dios está en control y Dios no ha renunciado al destino que tiene para nosotros. No desertemos, ¿verdad? Permanezcamos firmes. Que las circunstancias, amado, o situaciones que atravesamos no ahoguen lo que Dios nos ha hablado. Que no ahoguen lo que Dios nos ha hablado. Las promesas de Dios, ¿verdad? Que no las ahogue. Estamos siendo dirigidos a un futuro glorioso. Eso es algo que debe estar firme en nuestros corazones. Más allá de lo que veamos, de lo que atravesemos, de lo que pensemos, porque a veces nuestro corazón también nos traiciona, más allá de todo, vamos y estamos siendo dirigidos a un futuro glorioso. Pero nuestra actitud tiene que ser como la de José, ¿sí? Y hacer callar todas las voces contrarias que se estén levantando. No podemos estar vulnerables en ese sentido. Tú no puedes ser asaltada por un pensamiento de incertidumbre o no puedo ser asaltada por un pensamiento de temor solo porque me descuidé, porque no estoy atenta. Ahora, si dices tú, es que a mí Dios no me habla, así audiblemente no lo escucho. Bueno, pero Dios te está hablando todo el tiempo porque la palabra está allí. Es la viva voz de Dios, de un Padre amoroso, dando a conocer a sus hijitos, sus planes, sus propósitos, la herencia que tenemos en Él. Entonces quiero hablarte de otro ejemplo. Vimos a José, ¿verdad? Puedes leer con calma toda la historia de José. La andaba buscando aquí para ver en qué parte de Génesis. Ahorita te voy a decir dónde comienza todo lo que es la historia de José. Bueno, vamos a ver ahora la historia de Job. Aquí está en el verso 30, desde el 38, amados. Desde Génesis 38 empieza la vida de José. Perdón, 37, amados. 37. Entonces, en Job 19, 25 al 27, no vamos a leer todo el libro de Job, está muy extenso. Y todo el libro de Job es una enseñanza muy tremenda de cómo este hombre se mantuvo manso, cómo a este hombre le sobrevinieron calamidades sin número, cosas insoportables, podríamos decir, ¿verdad? Cosas que si él no se hubiera sostenido en el Todopoderoso, él no hubiera podido.
Y Job, en toda su tristeza y en toda su aflicción, que llegó hasta el punto, ¿verdad?, de que no quedó nada en él de lo que pudiera ser motivo de su gozo, pero él mantuvo en su espíritu, en su ser, su confianza en Dios, ¿verdad? Él dijo, aunque él me matare, aunque Dios decidiera matarme, en él esperaré. Entonces, pero quiero leerte esta parte de Job en Job, en el capítulo 19, versos 25 al 27. Este versículo, o estos versículos. Dice Job, yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Es tan tremendo, amados, cuando es probada tu fe, ¿dónde está puesta tu confianza? ¿Cómo la circunstancia, cómo sabes que tienes que saber que Dios va a probar tu fe? Dios quiere saber dónde tienes puesta tu confianza. Es bueno que nuestra fe sea probada, es parte del plan de Dios. ¿Por qué? Porque la fe, cuando es probada, produce en nosotros un fruto, ¿verdad? Grato, apacible. Yo me recuerdo cuando estaba, hoy me estaba acordando de esto, cuando estaba hospitalizado Rodolfo, alguien envió a una persona, porque estábamos solicitando donadores de sangre, y enviaron a un señor, y este señor llegó y empezó a hacerme muchas preguntas. Empezó a preguntarme del estado de salud de Rodolfo y cómo era que él había estado había llegado a ese estado de gravedad. Y él me daba a entender, este señor, yo no sé si asistía a una iglesia, pero él con las palabras y preguntas que me hacía, yo intuí, alcancé a ver que él trataba de decirme que, así como los amigos de Job, como diciéndome, pues algo muy malo es lo que ha de haber hecho tu esposo, porque palabras más, palabras menos, porque esa situación en la que él está, ¿cómo es posible si le han donado sangre y han hecho esto y lo otro? Entonces, pero me preguntó este hombre, ¿cuál es tu confianza? Me dijo, ¿has ayunado? ¿Has orado? ¿Cuál es tu fe? Me dijo. ¿O cuál es su fe? Me dijo. Yo no lo conocía ni él a mí. Y yo volteé y le dije, mi fe es que Dios aún de los escombros, le dije, va a levantar a mi esposo. Esa es mi fe. Y cuando yo le dije eso, se quedó así serio. Inmediatamente se fue y se puso para que donar la sangre. Amados, nosotros tenemos que ser firmes en nuestras convicciones. No podemos ser vacilantes, no podemos titubear. Y yo lo creo. Y lo sigo y lo digo, ¿verdad? Con toda franqueza. Dios aún de los escombros va a levantar, ¿verdad? A sus hijos que han muerto en él. Entonces, porque no mueren, duermen. Entonces, pero tenemos que estar llenos de esta palabra, amados, de esta convicción. Entonces, te digo, aún en medio de la adversidad podemos ser bendición, podemos ser modelo, amados, podemos ser ejemplo de fe y de esperanza para otros, ¿sí? Entonces, hay otra, amados, hay otro ejemplo que es Pablo. En este caso, pues es Pablo y Silas. De la actitud, amados, de cómo la actitud demuestra dónde están puestos nuestros ojos. Y en Hechos 16:24, aquí estamos hablando de que, bueno, están en Roma, ¿verdad? Y Pablo está haciendo su labor de estar predicando, de estar orando, de estar ministrando al Señor y haciendo su labor, ¿verdad? Como apóstol de Jesucristo. Y había una muchacha, ¿verdad?, que los estaba molestando siempre. Esta muchacha tenía un espíritu de adivinación y daba mucha ganancia a sus dueños, ¿verdad? Y bueno, en fin, Pablo, ¿verdad?, llegó al momento en que dijo hasta aquí y le habla ese espíritu sale fuera de la muchacha. Eso está en Hechos 16. Pero a causa de ese bien que él hizo a esta muchacha, esta adivinadora, pues los dueños de ella lo acusan, ¿verdad? Y él es llevado delante de pues, sus castigadores. Entonces, eso dice aquí en Hechos desde el 22, amados, Hechos 16, 22, del 22 al 24. Dice la palabra, y se agolpó el pueblo contra ellos. Y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Verso 23. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad.
Verso 24, el cual recibido este mandato los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. O sea, fueron llevados a un calabozo, al calabozo más oscuro, y luego dice sus pies los aseguraron en el cepo, ¿verdad? Que es como un material de fierro, donde ponían los pies, ¿verdad? Y era algo muy tremendo, como si fueran reos de alta peligrosidad, ¿verdad? Así fueron tratados. Y los humillaron, dice más adelante ahí en el capítulo 16, que los humillaron públicamente. Si ya de por sí es humillante que un hombre sea castigado, golpeado con varas, imagínate públicamente. Yo no sé si has visto estas películas donde los judíos, por ejemplo, películas en donde son maltratados, humillados, son llevados al extremo, ¿verdad? De lo que un ser humano pudiera, en su dignidad, ¿verdad? Pudiera recibir. Entonces, pues así fueron tratados Pablo y Silas. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, lo que sucedió es que ellos se mantuvieron en la cárcel, y estando ahí tan oscuro y no poderse ver ni siquiera uno al otro, ellos en la medianoche dice que comenzaron a alabar, empezaron a cantar, comenzaron a alabar a Dios, y dice que la cárcel tembló, ¿verdad? Y las puertas de todas las celdas se abrieron. Entonces el carcelero llega, ¿verdad? Y el carcelero se quiere suicidar porque dice, voy a pagar con mi vida esto que sucedió, pues se van a ir todos los presos, o se habrán ido todos los presos. Pero Pablo le dice, ¿verdad? No te hagas ningún daño, aquí estamos todos. Entonces, lo que sucedió es que Dios estaba interviniendo y Dios estaba en control. Lo que sucedió es que Pablo y Silas mantuvieron su mansedumbre, su confianza en Dios, su paciencia, su fe, y lograron, ¿verdad?, que algo sucediera para un propósito divino. Fíjate lo que dicen los versículos 32 al 33. De aquí de Hechos 16, dice que, y le hablaron la palabra del Señor, ¿verdad?, al carcelero y a todos los que estaban en su casa, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Entonces estamos hablando de un hecho en donde fue probada la fe, claro que sí, de estos dos apóstoles, fue probada la fe de Pablo y de Silas, y fue aprobada, porque ellos pasaron la prueba. Dice aquí, Hechos 16, 22. Voy a leerlo desde acá porque me faltaron algunos versos, y desde acá, amados. Desde el 19, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Eso ya estaba anunciado. ¿Se recuerdan, amados? Que Dios les había dicho, les había advertido que iban a ser llevados ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres siendo judíos alborotaron nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Dime tú, ¿era una situación como para estar triste, afligido, desconcertado? Probablemente sí, pero no para Pablo y Silas, porque estaban ellos conscientes y tenían presente cuál era el mandato del Señor y la asignación que se les había dado, y también tenían presente que el reino de Dios iba a avanzar sí o sí. Así que ellos estaban, pero a medianoche, dice el verso 25, orando Pablo y Silas, orando, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Yo nunca he estado, amados, en un terremoto, ni quiero, pero me imagino el terror de los presos. Dice que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. No nada más las celdas se abrieron, sino que quedaron libres, podían irse.
Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Y entonces van a la casa, ¿verdad?, de este carcelero y comparten la palabra, el mensaje de salvación, y este carcelero junto con toda su casa, su familia, se bautizan ese mismo día. Entonces hay fruto, ¿verdad? Gracias a la paciencia y a la fe y a la fidelidad de Pablo y de Silas, hubo un fruto. Entonces, amados, en Santiago 1:2, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que las circunstancias no siempre determinan si Dios está con nosotros o no. Independientemente de las circunstancias, tenemos que ser obedientes al mandato. Escuchamos al Padre decirnos, ¿verdad? Vayan y hagan discípulos, vayan y prediquen, lleven mi mensaje, no paren, no se detengan, no se callen, independientemente de lo que estemos pasando. Ayer les decía yo a mis hijos, no dejamos de predicar, hijo. No dejamos de predicar. A lo mejor algún día no estamos conectados, a lo mejor algún día por alguna razón externa, ¿verdad? No pudimos transmitir por esta vía, pero sabes que siempre estamos predicando, siempre estamos hablando, no falta, ¿verdad?, con quién estemos compartiendo. Entonces, en Santiago 1:2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo. Santiago 1:2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia o constancia, ¿verdad?, que es otra palabra a la que se traduce paciencia. Verso 4, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Sí? Me estoy concentrando en la paciencia como fruto, ¿verdad?, del Espíritu Santo, amados. En la Nueva Traducción Viviente, este mismo versículo, Santiago 1:2, dice, siempre que se pone a prueba la fe, la constancia, ¿verdad?, tiene una oportunidad para desarrollarse. Siempre que se pone a prueba la fe, la constancia, o sea, la paciencia, tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que tú nunca preguntes a Dios, nunca digas, ¿por qué Señor pruebas mi fe, verdad? No, o sea, Dios te está llevando a ser cabal, sin que te falte nada, te está llevando a perfección. Entonces, Dios ha trabajado con mi paciencia estos días, Dios ha hecho una obra, yo me quedo muy admirada y muy agradecida y muy confortada de ver que Dios ha trabajado con mi paciencia, porque he atravesado cosas que no son cosas del otro mundo, pero que en otro momento, ¿verdad? Híjole, yo hubiera puesto, ¿verdad?, a lo mejor mi cara triste o algo, pero ¿sabes qué? Dios ha trabajado conmigo y yo estoy muy contenta, porque sé que Dios está haciendo la obra en toda su iglesia, en todos sus hijos, en todos sus hijitos. Entonces es hermoso el saber que Él está con nosotros. Y Él dijo, nunca los dejaré, jamás los abandonaré. Entonces, una vez dice que su constancia se haya desarrollado plenamente. ¿Cómo se debe desarrollar mi paciencia? Plenamente. Plenamente. Ay, verdad, yo tengo muy poquita paciencia, que me deben de entender porque yo no tengo paciencia. Bueno, pero se va a desarrollar plenamente porque es un fruto del Espíritu, y el Espíritu, los frutos del Espíritu los produce el Espíritu en ti, no tu alma, ¿verdad?, sino el Espíritu. Entonces, una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Ahora bien, fíjense en esto. Vamos a ver Gálatas 5:22 al 23. Vamos a ver, amados, que hay 3 cosechas. De los frutos del Espíritu Santo, que lo vamos a ver ahorita, hay 3 cosechas. Vamos a explicar eso ahorita. En Gálatas 5:22 al 23. Vamos a checar lo que dice la palabra, Gálatas 5:22 al 23. Dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y luego dice, contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay ley. Nadie te puede acusar de que tú tengas mucha paciencia, de que tú exageres en amor. Nadie te puede acusar de que tú seas una persona benigna. Nadie te puede llevar ante un tribunal. ¿Sabe qué? Vengo a acusar a mi vecino porque es demasiado bondadosa conmigo. Nadie puede acusarte porque tengas fe.
Nadie, ¿verdad? Entonces, en Gálatas dijimos 5:22. Vamos a checar estos frutos. Tenemos que saber, amados, que es la naturaleza de Cristo la que tiene que estar creciendo en nosotros, porque es la naturaleza de mi Señor la que está produciendo el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe y la mansedumbre y la templanza. Es su naturaleza en nosotros. Acuérdate que dice Pedro, ¿verdad? Que somos participantes de la naturaleza de Cristo. ¿Para qué? ¿Para hacernos famosos? No. ¿Para hacernos populares? No. Participantes de su naturaleza, ¿para qué? Para que Él esté creciendo en nosotros. Así que no tenemos excusa. Por eso la vid escogida, ¿verdad? La vid que fue plantada y que fue cercada y todos los cuidados de Dios, por eso el Señor la desconoció tremendamente, porque dijo, ¿cómo es posible que habiendo sido mi iglesia preciosa y amada, escogida para participar de la naturaleza de mi Hijo, cómo es posible que no den los frutos de mi Hijo? Entonces necesitamos llevar a los creyentes a dar los frutos, necesitamos darlos nosotros y llevar a estatura a los más pequeños, ¿verdad? De manera que el fruto revela lo que Dios ha hecho desde que comenzaste a caminar con Él, ¿sí? El fruto es el que trae gloria al Padre. El fruto, mira, a veces podemos llegar a pensar, estar equivocados o pensar incorrectamente de que, bueno, yo ya sirvo en la iglesia, hago esta labor en la iglesia, yo ya ayudo, colaboro con los pastores en la iglesia, y pensar que ese es el fruto. Es muy bueno porque tienes que tener una actitud de servicio. Yo ya les hablaba anteriormente que una de las cosas que nos enseña el Padre en el Señor Jesús en el Sermón del Monte es la actitud de servicio. Pero aquí estamos hablando de los frutos, de tu conexión con el Espíritu y de los frutos que de verdad van a glorificar al Padre. De los frutos que permanecen, pues. En Juan 15:8, amados, Juan 15:8 dice, en esto es glorificado mi Padre. ¿En qué? En que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, ¿en qué es glorificado el Padre? En que llevemos mucho fruto. Y fruto bueno, ¿verdad? Fruto del Espíritu. Y luego en Mateo 7:16 dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. ¿A quién? A los que son míos, a los que son de mi propiedad, a los que son mis hijos. Por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Entonces, si el Señor está preparando un avivamiento, un derramamiento de su Espíritu Santo para que se manifieste en sus hijos maduros, entendamos entonces que los hijos maduros son los que están produciendo los frutos del Espíritu. Ahorita te voy a explicar por qué. Hay 3 cosechas, te decía. La primera cosecha son los 3 primeros frutos: el amor, el gozo y la paz. Amor, gozo y paz. Es lo primero que un recién convertido va a experimentar. Son tus primeros pasos en el caminar con Cristo, el amor, ¿verdad? Vas a experimentar tanto amor cuando te recibe el Señor con sus brazos abiertos, te perdonó, te lavó, te salvó, te limpió, te purificó, te sanó, te hizo un milagro y vas a sentir tanto gozo y tanta paz. Estos frutos son de beneficio personal. Esa es la primer cosecha. Esos frutos me benefician a mí, los voy a disfrutar yo primero. Pero luego siguen 3 frutos más: paciencia, bondad, benignidad. Paciencia, bondad y benignidad. Estos frutos benefician a otras personas. Aquí tú ya no eres un cristiano nada más así para ti, yo, puro yo, sino que ahora tu paciencia, tu bondad y tu benignidad van a externar hacia otros un beneficio, un favor y una gracia que tú recibiste y que estás extendiendo hacia otro. Entonces, otras personas se beneficiarán. ¿Quién es esa persona que se va a beneficiar de que tú des el fruto correcto? El que vive contigo, ¿verdad? En este caso, mis hijos, mi suegra, mi mamá, mis hermanos, mis compañeros con los que yo convivo, etc. Entonces, la paciencia, la bondad y la benignidad. Fíjate, amados, a José, su paciencia, porque él tuvo paciencia, porque él se mantuvo en su mansedumbre y en paciencia. Dice que él fue bendición para Jacob, su padre, para sus hermanos, para todo Israel, porque acuérdense, vas a mirar ahí en la historia de José completa cómo vino una gran hambre
no había comida, no había alimento, no había cosecha, no había siembra, no había nada, y José había sido llevado hasta el puesto de ser gobernador de Egipto con el propósito de que él tuviera la estrategia para guardar grano para el tiempo de hambre, y a él le fueron dados y revelados los sueños de que iba a venir una gran hambre, así que él se preparó y él tuvo la nación de Egipto, que estaba José a cargo como gobernador, tuvo suficiente alimento durante 7 años de hambre. Entonces, ahí, ¿verdad? Está hablando José, aquí está hablando cómo la paciencia que tuvo José fue en beneficio, fue de grande bendición para dos naciones, para Israel y también para Egipto, ¿verdad? Aquí vamos a ver en Génesis 45, capítulo 45, versos 5 al 7. Corríjanme si son 7 años de hambre o 5 años. Según yo son 7 años de hambre. Cuando los hermanos de José van en busca de comida, ¿verdad? Y que José los recibe y ellos no lo reconocen. Ya habían pasado como 2 años. Entonces Génesis 45, versos 5 al 7. ¿Ya estás ahí? Génesis 45. Dice la palabra: ahora pues, acuérdate que los hermanos de José van y él no se descubre inmediatamente a ellos, ¿verdad? Pero ya no puede soportarlo más, los ve afligidos, sufriendo, como están confrontándose con sus acciones, y entonces José les dice esto, se da a conocer, ¿verdad? Dice: yo soy José. Desde el verso 3 dijo José a sus hermanos, 45:3, Génesis 45:3, y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acérquense ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. 7 años eran, amados. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Entonces, ¿cómo el fruto de José vino a ser de grande bendición a toda su nación? No podemos entender los planes tan perfectos, tan magníficos, tan excelentes, tan altos, ¿verdad? Los pensamientos que Dios tiene. No podemos permitir entonces que las circunstancias ahoguen lo que Dios nos ha hablado. Ahoguen lo que Dios nos ha hablado, ¿verdad? Tengamos en cuenta la vida de José, tengamos en cuenta la vida de Pablo y el fruto que vino. Tengamos en cuenta la vida de Job, ¿sí? En este caso, Job, estamos hablando de la paciencia, de la segunda cosecha, que es uno de los frutos de la paciencia. Job dice que fue bendición para sus amigos. Recuerda a los amigos de Job, lo que lo estaban ahí, ¿verdad? Juzgando y, híjole, ¿verdad? Viéndolo como él estaba, pero los amigos de Job pues empezaron a abrir su boca y empezaron a dar sus conjeturas y sus conclusiones. Pero dice el Señor, Dios en Job 42:7, Job 42:7, Jehová dijo a Elifaz, temanita: mira, se encendió contra ti, mi ira, se encendió contra ti y tus 2 compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ofrezcan holocausto por ustedes, y mi siervo Job orará por ustedes, porque de cierto a él atenderé, para no tratarlos afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. ¡Wow! ¿Verdad? Entonces, en todo lo que habló Job, Job no renegó de Dios, en ningún momento habló en manera que ofendiera a Dios. Mantuvo su integridad a pesar del dolor y todo. Entonces, mi siervo Job habló, dice, con rectitud. Mi siervo Job mantuvo la mansedumbre. Mi siervo Job no se dejó llevar. ¿Sí? ¿Qué le decía a su esposa? Ya, ¿verdad? Maldice a tu Dios, ya muérete. No, él se mantuvo confiado independientemente de lo que él sentía en su propia carne.
Entonces, ¿cuál fue el fruto? Bueno, pues al final Dios prosperó a Job, le dio mucho más de lo que tenía, creo 10 veces más, 7 veces más, 10 veces más de lo que él tenía al principio, de todo lo que él perdió. En un instante lo perdió y en un instante Dios le regresó. Dice que las hijas que tuvo después fueron muy hermosas, las hijas más hermosas de la región. Entonces, esos son los frutos, amados, los frutos del Espíritu, los frutos que generan el carácter, que se generan a través del carácter de Cristo que está siendo formado en nosotros. Y Pablo, ¿cuál es el beneficio? Porque dice que son frutos que benefician a otras personas. Bueno, al carcelero y toda su familia, ya lo vimos, ¿verdad? En los versículos 32 al 33. Y la tercera cosecha, amados, que aquí es cuando glorificamos a Dios. Por eso te digo, no podemos conformarnos. Yo ya como quiera ya llevo tanto tiempo caminando con el Señor, leo la palabra, enseño a mis hijos, hago buenas obras, hago bien mi trabajo, etcétera, etcétera. No, pero tenemos que estar mirando los frutos, amados. Y los frutos se tienen que ver en nuestra propia vida, a partir de nuestro propio ser. La fe, la humildad, el dominio propio y la fidelidad hablan de madurez. ¿Sí? Hablan de una persona, ¿verdad?, que está firme, una persona que está convencida, una persona que está resuelta, determinada, una persona que ya ha entendido que el propósito de Dios es llegar a llevarnos a que tengamos una mente de sacerdotes, de reyes y de sacerdotes, y que no podemos quedarnos a la mitad del camino. Entonces, la fe, la humildad y el dominio propio, amados, estos son los frutos con los que estamos glorificando a Dios. Entonces, los primeros son frutos que me benefician a mí personalmente. Los segundos, ¿verdad? La paciencia, ¿qué dijimos? El amor, el gozo y la paz son frutos de beneficio personal. La paciencia, bondad y benignidad, frutos que benefician a otras personas. Pero la fe, la humildad o mansedumbre, el dominio propio y la fidelidad son frutos que glorifican a Dios. Todas las cosas, por adversas que sean, amados, todas las cosas nos ayudan a bien. Que nunca pongamos en duda la fidelidad de Dios. Con eso quiero concluir, amados, que nunca, nunca, nunca pase por nuestra mente poner en duda la fidelidad de Dios. Que nunca pase por nuestro pensamiento el querer renunciar al llamado. Nunca, nunca, no lo permitamos. Todas las cosas, por adversas que sean, nos ayudan a bien para los que estamos en el cumplimiento del llamado, ¿verdad? Todas las cosas nos ayudan a bien, dice Romanos, creo, 8, 29 o 28. En medio de la crisis tenemos que recordar, Señor, estoy aquí para hacer tu voluntad. Estoy aquí para hacer tu voluntad. Y si esa voluntad, en esa voluntad has asignado para mí sufrimiento, Señor, estoy aquí para hacer tu voluntad. El Señor, el Padre dijo de mi Señor Jesús, este es mi Hijo amado y yo estoy complacido con Él, tengo contentamiento en Él y lo voy a exaltar. Pero dice, pero tendrá que pasar por pruebas, ¿verdad? Lo voy a exaltar, pero primero va a pasar por pruebas. Entonces a nosotros nos ha sido asignado cierta medida de sufrimientos, amados. Entonces no tenemos que espantarnos por eso. Tenemos que mantenernos en nuestro espíritu fuerte, porque esas etapas o esos procesos o esas pruebas las vamos a atravesar con nuestro espíritu, no en nuestra carne. Entonces, estar conscientes que requiere obediencia y mucha paciencia. Dios nos prueba. Dios nos prueba. Dios está probando a sus hijitos. Dios probó a Israel, Dios probó, ¿verdad?, a sus discípulos, Dios prueba a sus apóstoles, Dios prueba a los que Él ha llamado por hijos, nos está probando, nos está examinando, nos está llevando, ¿verdad?, a madurez. ¿Para qué? Para que tengamos un corazón perfecto delante de Él. Entonces la mansedumbre es una virtud de la madurez, como mi Señor en Filipenses 2, ¿verdad?, que habla de cómo Él se humilló y se humilló hasta lo sumo y Él fue exaltado. Y se le dio nombre que es sobre todo nombre. Entonces así la iglesia va a llegar a su estatura, va a llegar a su medida, va a llegar la iglesia a ese futuro, al cumplimiento de ese futuro, pero estamos ya, ¿verdad?, nosotros puestos, encaminados hacia ese cumplimiento. Por eso nosotros reaccionamos de maneras correctas, actitudes correctas atraen la unción. La actitud determina la unción, ¿verdad? La actitud, cómo yo me comporto, cómo yo reacciono. Entonces tenemos que, si somos puestos a prueba, si hemos fallado antes, ahora tenemos que estar apercibidos, tenemos que entender
que es una gran oportunidad cuando nos hallemos en diversas pruebas para que nuestra paciencia sea perfeccionada. Entonces, para Dios, la madurez es una virtud de los reyes, habla de un fruto para Dios, aun cuando estamos en pruebas y dificultades, como la que mostró Job, manteniéndose manso y fiel a Dios. ¿Está bien, amados? Entonces yo quiero que oremos esta tarde, en este momento, para esta palabra que se establezca en nosotros, y que el Señor nos siga mostrando y que el Señor nos siga llevando y que sigamos en esa comunión, que no perdamos la oportunidad cada día de entrar en comunión, porque ahí hay transferencia, porque ahí es transformado nuestro carácter, y que entendamos que no es simple y sencillamente para los primeros 3 frutos, sino que el Señor quiere llevarnos a la siguiente cosecha y a la siguiente cosecha de esos frutos preciosos que le van a dar gloria, por el cual las naciones se van a volver al Señor, porque mirarán el poder de Dios en la iglesia, mirarán cómo su iglesia es favorecida, creerán por las obras que verán, cómo tiene su iglesia autoridad, cómo su iglesia se mantiene confiada, cómo su iglesia no se tambalea, cómo su iglesia está firme, inconmovible. ¿Por qué? Porque está cimentada, ¿verdad? Y arraigada y bebiendo de la fuente. ¿Está bien? Vamos a orar. ¿Está bien, amados? Señor precioso, gracias te damos, mi Rey. Eres el precioso Dios, el que traspasó los cielos, el que tuvo, Señor, a bien dejar su gloria, su trono, su majestad, y venir y hacerse, Señor, semejante a nosotros. Y estando aquí, Padre precioso, nos mostraste el camino, Señor. Nos mostraste la manera en que un ser humano de carne y hueso debe vivir conectado siempre con tu Espíritu Santo. Y nos mostraste también las cosas que podemos llegar a ser capaces, Padre, de realizar, y cosas que te dan gloria, obras que te dan gloria a ti, Señor, por la conexión que mantenemos constante y permanente contigo. Señor, gracias, porque esta comunión es para todo aquel que cree, es para todo aquel que, atendiendo este mensaje, Señor, dispone su corazón, es para todo aquel que te dice, sé mi Señor. Dijiste tú, mi Señor Jesús, que aún haríamos obras mayores a las que tú hiciste. Y se cumplió tu palabra en tus apóstoles. Se cumplió tu palabra, Señor, que aún con sus sombras sanaban enfermos, Padre. Que aún daban la palabra, Señor, y expulsaban, Señor, toda clase de espíritus malignos. Que aún, Señor, declaraban cosas, inmediatamente, Señor, tú les respondías. Gracias, Padre precioso y santo. Señor, que no seamos descuidados, que tengamos temor reverente hacia ti, que entendamos que fuimos plantados de vida escogida, que nos has cercado y has puesto vallado, que el enemigo no puede penetrar ese vallado, Señor, que tú has cerrado todo, Señor, todas las maneras en que el enemigo pudiera filtrarse, pero que no podemos ser descuidados y estarnos conectando, Señor, con otras fuentes, estar escuchando otras voces, y también, Señor, dejar de escuchar tu voz. Eso nos hace vulnerables. Que tengamos temor reverente, Señor, respeto por ti, Padre, que guardemos siempre, Señor, nuestro corazón delante de ti. Si hay algo que nos duele, nos aqueja o nos aflige, que inmediatamente vayamos delante de ti, Padre, que hablemos contigo, Señor, que hablemos de las cosas que nos atormenten, Señor, para que tú, Padre, traigas esa paz que sobrepasa todo entendimiento, para que tú nos reveles, Señor, para que tú conforte, Señor, nuestras almas, para que levantándonos de ahí, Señor, nos mantengamos firmes, y que nunca, Padre, dejemos de ministrar, que nunca dejemos de ser bendición a otros, como lo fue José, como lo fue Pablo y Silas, como lo fue Job, Señor, aún saliendo de tanta calamidad, como oró por sus amigos, y el Señor, los trató con favor. Así también nosotros, Padre, que en medio de las pruebas te sigamos trabajando arduamente y sigamos ministrando, Padre. Que nada nos derrumbe, Señor, en ninguna forma. Y si vamos a derrumbarnos, que sea en tu presencia, para que allí recobremos fuerzas y nos levantemos, Señor. Y glorifiquemos tu nombre y resplandezcamos, Señor, en medio de una generación que aún no te conoce, Padre, pero que te conocerá, Padre. Te damos gracias esta tarde. Bendecimos en el nombre de Jesús a cada familia.
y a cada uno de mis hermanos, Padre, que estén atravesando por pruebas. Declaramos en el nombre de Jesús que la fortaleza del Todopoderoso por medio del Espíritu que habita en ellos los levanta, Señor, los llena de fuerzas, Padre, y les devuelve el ímpetu, Señor. Lo declaramos, Padre, en el nombre de Jesús. Cualquiera que sea la prueba que estén atravesando, Señor, tu palabra prevalece, Señor, ante toda circunstancia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, mis amados. Que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima.